¿no? Y yo decía, ¿qué puedo hacer desde mi quehacer institucional? Porque no sé si desafortunadamente o afortunadamente pertenecía al grupo de investigadores del INI, ahora es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero me permitieron hacer e incursionar en muchos procedimientos agrarios. Y me di cuenta que los agravios que más reclaman los pueblos indígenas como derechos colectivos tienen que ver con su territorio, con sus tierras, con el derecho que tienen a poseerlas y tener la certeza de ellas. Primero fue el español, cuando llegaron, quien se las quitó. Después el mestizo, y luego fueron marginados por los dueños ancestrales de las regiones cada vez más reducidas. Después viene toda la legislación, ¿no? Las leyes de Indias de 1542, que intenta eliminar el sistema de encomienda y lo sustituye por el de repartimiento. La población indígena debía trabajar para los conquistadores, y así podemos hacer un recuento histórico, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la ley de desamortización de bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas de 1856, y las compañías deslindadoras durante el porfiriato, ¿no? Que de 1877 a 1910, les quitaron el 87% de sus tierras, ¿no? Y las pasaron a manos de unos cuantos hacendados. Este panorama, bueno, pues realmente trajo consigo y trae acarreando muchas de estas demandas, ¿no? ¿Qué podemos decir de la nueva legislación agraria, en donde el artículo 27 ya sirve para dos cosas, para nada y para nada, ¿no? Porque se pierde el valor social de la tierra, ya no se ve el valor social de la tierra, ahora se puede comercializar en la comunidad, y esto ha acarreado muchos problemas dentro de las comunidades, dentro de los pueblos indígenas. ¿Puedes poner, por favor, la primera? Traigo unas láminas que no sé si se vayan a ver, creo que no, pero a ver si nos pueden apagar la luz. Pero bueno, nada más es para que no sea tan monótono el escuchar mi voz. Ustedes saben que cuando se hizo la reforma al artículo 2 constitucional, uno de los conceptos que más debate causó entre los legisladores fue si se aprobaba y se reconocía el concepto de territorio, porque los abogados decían el territorio es uno, indivisible, y es el territorio nacional. Los indígenas reclaman ese derecho de que se les reconozca el territorio, y ostenta su decir en sus títulos, en sus documentos históricos, algunos del siglo XVI, algunos siglo XVII, siglo XVIII, en fin. Pero no pasó dentro de la Constitución, dentro de la reforma constitucional, este reconocimiento al territorio. Entonces ahora, en este momento y desde la reforma, los pueblos indígenas, las autoridades indígenas tienen que andar cargando sus títulos primordiales, sus mercedes, sus ordenanzas, sus documentos del siglo XVI en bolsitas de plástico, o las andan cargando ahí en los juzgados, ¿no? En el Tribunal Unitario Agrario, y tratando de que se les escuche y se les hagan valer este derecho a su territorio. Todavía hay pueblos indígenas que incluso recurren pasamos la siguiente, por favor, que recurren a la historia oral, también a la otra, por favor, a la historia oral. Esto es lo que sustenta jurídicamente nuestro actuar como peritos, pero eso lo vamos a ver quizás más adelante. Todavía recuerdan cómo se fundó un pueblo, cómo están las mojoneras, quiénes son los dueños, ¿no? Y cuando hace casi 10 años me enfrenté a un grupo de autoridades agrarias que me dijeron: oye, antropóloga, échanos la mano porque nos quieren unos ganaderos quitar nuestras tierras.
Esto fue en San Juan Malinaltepec, en la sierra de Oaxaca, Sierra Zapoteca, y me dijeron, lo único que tenemos es esto. Me enseñaron unos documentos que tenían en una bolsa de plástico, pero aparte no tenía nada más, era una transcripción de un documento del siglo XVIII y no tenían forma ellos de poder demostrarle a la autoridad agraria su devenir histórico, porque ese pueblo tiene varias características que lo hacen muy particular. Sufrió una epidemia de viruela, lo que exterminó casi al pueblo y tuvieron que moverse, se movió la cabecera municipal. Hubo un temblor que tiró la iglesia, eso fue en el siglo XVII, y también volvieron a cambiar la cabecera. Y después hubo una inundación que también los afectó muchísimo, entonces el lugar de la cabecera municipal se movió 3 veces. Por lo tanto, la continuidad en documentos y demás era muy difícil encontrarla. Entonces, bueno, les dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero que hice, le pasamos por favor, a ver si viene el ejemplo. No, pasamos hacia adelante, por favor. Bueno, el peritaje etnohistórico y seguimos por favor. Etnohistórico y paleográfico generalmente se utilizaban dentro del ámbito agrario. Continuamos por favor. Miren, aquí está. Bueno, este es de otro asunto. Pero lo primero que tuve que hacer era cotejar la autenticidad de los documentos, porque, bueno, a lo que le llamo la procedencia de la prueba, ¿no? Saber si efectivamente era un documento de una procedencia legal. Desde el punto de vista etnohistórico, no tiene la misma importancia un título primordial que una merced de tierras concedidas por el rey de España o un códice antiguo que un certificado de extensión de tierras otorgado durante el Porfiriato o una restitución concedida por Maximiliano de Habsburgo que por Adolfo Ruiz Cortines. Según el caso, mediante el cotejo de la prueba, nos pudimos, bueno, se pueden obtener elementos que conduzcan a conocer con mayor precisión el desenvolvimiento de los sucesos. El cotejo del documento, ¿qué significa esto? Que se cuente con evidencias útiles, que traiga datos verídicos, que se puedan consultar en otras fuentes históricas, que nos permitan confirmar el punto en cuestión. La demostración, otro de los puntos es la demostración histórica por medios indirectos. Hay casos en las comunidades indígenas cuentan con evidencias escritas sin autenticidad legal, pero cuya procedencia y sustento histórico es real, como por ejemplo la copia de un título virreinal o otro tipo de documento, ¿no? El caso de San Juan Malinaltepec está desde 1996, está en el Tribunal Agrario en Oaxaca, todavía no se resuelve, a pesar del tiempo que ha pasado. Se han presentado como 7, 8 peritajes. Pasamos la siguiente, por favor. Bueno, la otra, por favor. ¿Es No, este es de Santa María de Catepec. La siguiente, por favor. Ahorita les explico qué pasó. Lo empezamos a atender en el 2001, después de que ya se habían entregado 2 peritajes. Yo en ese momento entré en acción y jurídicamente entré como perito tercero in discordia. Ya había 2 peritajes, uno de un historiador de la UNAM y otro de una etnohistoriadora de Lina, Oaxaca. Uno decía que el título primordial de Calpulalpan de Méndez era apócrifo y el otro decía que era auténtico. El título son 4 fojas en papel común, con tinta de uso común, en papel sellado de 4 reales, ¿sí?
en donde supuestamente se le concede, don Luis de Velasco le concede a la comunidad de Calpulalpan de Méndez la posesión de sus tierras. Bueno, yo a todas luces hice el dictamen, revisé, hice los pasos que les decía, el cotejo de la prueba, el cotejo del documento, la autenticación, pero ¿qué creen? Que al momento de revisar la información histórica contenida en el documento era falsa, por dos razones fundamentales. La firma don Luis de Velasco en un año en donde él ya no era virrey en la Nueva España, estaba como virrey en Perú, 1559. Entonces, no era posible que una autoridad, por muy buena que haya sido, pudiese firmar como autoridad en un reino y luego en otro lado, ¿no? Ese fue el argumento fundamental. Se inconformaron las autoridades de Calpulalpan y hicieron una impugnación a mi peritaje. Se llama impugnación porque no estuvieron de acuerdo y es una estrategia legal que se vale. Entonces el magistrado del Tribunal 21 me dice, oiga, etnohistoriadora, pues ustedes díganos qué pasa, ¿no? ¿Está de acuerdo, acepta esa impugnación o qué, no? Entonces, bueno, yo tuve que contestar. Mi peritaje había sido de 6 fojas. Para responder la impugnación me aventé casi 20 fojas, argumentando históricamente, ¿no? Y concluyendo que yo ratificaba. Podemos pasar las